¿Qué hacemos luego de la aflicción? Buenos días a todos, bienvenidos a la comunidad contigo. Es martes 20 de julio y vamos a continuar con el tema que comenzamos el viernes pasado. Pero primero vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias, Señor, porque podemos contar con tu palabra, porque podemos abrir tu palabra, porque podemos leer tu palabra y también podemos meditar en ella. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, nos guíes en este tiempo, Señor, que sea un tiempo en el que podamos escuchar tu voz para nuestra vida como hijos tuyos. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. ¿Qué hacemos luego de la aflicción? ¿Qué dice la palabra que debíamos hacer luego de la aflicción? Saben, el viernes comenzamos leyendo Salmo 119, los versículos del 65 a 72, y vimos que David nos dice qué es lo que debemos hacer luego de la aflicción. Y vamos a leer nuevamente este pasaje. Salmos 119, los versículos desde el 65 hasta el 72. Y la palabra dice así: Has hecho bien a tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera humillado, yo erraba, pero ahora guardo tu palabra. Tú eres bueno y bienhechor. Enséñame tus leyes. Los soberbios forjaron engaño contra mí, pero yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. El corazón de ellos se ha vuelto insensible, como sebo, pero yo me he deleitado en tu ley. Bueno me es haber sido afligido, para que aprendiera tus leyes. Mejor me es la ley que procede de tu boca que miles de piezas de oro y plata. ¿Qué hacer luego de la aflicción? Vimos tres respuestas a esta pregunta. Primero dijimos que luego de la aflicción debemos reconocer la misericordia, el amor y el cuidado de Dios. Después, reconocer nuestra condición. Y tercero, reconocer lo buena que es la voluntad de Dios y seguirla. El viernes comenzamos con la primera respuesta. Vimos que sea cual fuere el resultado al salir de la aflicción, el Señor nos muestra su misericordia. Nos muestra también su amor y su cuidado. Y ahora tenemos que ver la segunda respuesta a esta pregunta: ¿qué hacemos luego de la aflicción? Y vamos a ver que tenemos que reconocer nuestra condición. El versículo 67 dice: Antes que fuera humillado, yo erraba. Antes de la aflicción, aún en medio de la aflicción, erramos. Es decir, pecamos. Estamos centrados en nosotros mismos y cuando viene el problema, nos centramos en cómo salir de él. Como les contaba el anterior devocional, si nosotros estamos en un avión en riesgo, es posible que hasta busquemos un paracaídas, aunque no sabemos cómo usarlo. Ahora, no es que yo lo hice en la anécdota que les conté en el anterior devocional, pero nos sumergimos tanto en la situación mostrando dónde está realmente nuestro corazón. Mientras no hay humillación, mientras no hay problemas, nos podemos sentir muy bien. Nos sentimos seguros de nosotros mismos. Las personas incluso pueden vernos como ejemplo. Podemos mostrar a las personas algo que no somos. Pero cuando viene la aflicción, llegamos a mostrar lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Porque ya no hay para qué aparentar. Si no somos humillados, si no hay problemas, nosotros podemos vivir sin Dios.
Lamentablemente, esa es nuestra condición. Es la condición en la que estamos desde el tiempo de la caída. Cuando Satanás tentó a Adán y a Eva, les dijo que ellos podían tomar las riendas de sus vidas en sus manos y que no necesitarían de Dios. Les dijo, es que Dios sabe que el día que coman de ese fruto, que el Señor les había dicho que no coman, sus ojos serán abiertos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Eso está en Génesis 3:5. Lo que les estaba diciendo era, no necesitan de Dios. Ustedes pueden ser sus propios dioses. Por ustedes mismos van a conocer lo que es bueno y lo que es malo. ¿Saben? Y mientras los problemas están ausentes en nuestra vida, podemos llevar nuestras vidas de acuerdo con nuestro propio pensar, lejos de la voluntad de Dios. Cuando viene la aflicción, el hombre que no considera a Dios va a buscar la solución en él mismo. Buscará amistades, verá la forma de salir por sus propios medios. Incluso no tendrá temor de hacer el mal. Al fin y al cabo, dice el dicho que el fin justifica los medios. Eso es lo que David vivió cuando, sin considerar a Dios, tomó a Betsabé, la esposa de Urías, la embarazó. Y al ver el problema, trató de engañar a Urías para que creyera que ese bebé que estaba esperando Betsabé era hijo suyo. Y al final mandó a Urías a morir en el campo de batalla. En sus propias fuerzas, pensando que saldría del problema, usó su poder y se hundió cada vez más en el pecado. Esa es nuestra condición cuando hacemos las cosas sin Dios. Andamos en nuestro propio camino. Y aunque tal vez no estamos planificando un adulterio, un asesinato, engañar a las personas, ¿saben? Estamos en la misma condición porque estamos sin considerar a Dios en nuestras vidas. Ahora, me gusta mucho cómo David presenta el corazón de las personas que no consideran a Dios. En el versículo 69 dice así: los soberbios forjaron engaño contra mí. Y en el versículo 70 dice: el corazón de ellos se ha vuelto insensible como el cebo, o en otra traducción, el corazón de ellos es torpe e insensible. Su corazón se ha engrosado, se ha cauterizado, se ha encallecido. Ha perdido sensibilidad para escuchar a Dios. Pero luego de la aflicción, o como dice David, luego de la humillación, David reconoce su condición. Sin Dios, lo único que podría hacer era pecar. Pasar por aflicción, pasar por humillación, lo llevó a Dios, a guardar su palabra, a caminar con Él. El reconocimiento de nuestra condición nos va a llevar a ver la necesidad de un Salvador. ¿De dónde provenía la convicción de David de ver su error, es decir, de ver su pecado? ¿De dónde venía esa convicción de pecado? Solo del Señor y su palabra. Él entendía la necesidad que tenía del Dios Salvador. Sabía que era pecador y que su pecado lo había separado de Dios. Entonces, en esa condición, él entendió la promesa que el Señor había hecho de un Salvador, de alguien que restauraría la relación rota que tenía con el Señor.
y con su mirada puesta hacia adelante a la provisión de Dios de un Salvador, recibió salvación de parte del Señor. Entonces, ya como hijo de Dios, podía decir, antes que fuera humillado, yo erraba. Pero como eres mi Salvador, puedo ser guiado por medio de tu palabra. Y como tú eres bueno y bienhechor, necesito que me enseñes tus leyes para andar en ellas. Es lo que hicimos nosotros cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador. Y esto es lo que necesitan las personas que aún no lo han hecho, porque de lo contrario, seguirán andando en esa condición, con un corazón engrosado, como si estuviera cubierto de grasa, encallecido, insensible, que no considera a Dios. Así reconocemos que somos pecadores y que Dios es santo. Somos imperfectos y Él es perfecto. Errábamos y erramos, pero Él es bueno y hace el bien y nunca se equivoca. En la aflicción, el Señor trata nuestro pecado. Es en la aflicción que brota lo sucio de nuestro corazón. En la aflicción, el Señor usa su palabra para confrontar nuestra condición. Por eso, David podía decir, bueno es para mí ser afligido. Ahora, no sé si saldría de nuestra boca semejante frase, porque lo mejor para nosotros sería no pasar aflicción. Pero David veía el propósito de la aflicción para que aprenda tus estatutos. Luego de la aflicción, David pudo ver su condición y que su confianza solo podía estar en el Señor. ¿Qué es lo que nosotros vemos luego de la aflicción? Creo que es un tiempo para meditar en nuestra vida y pensar qué es lo que hacemos luego de la aflicción. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que nos das y gracias, Padre, porque podemos ver que a través de la aflicción tú quieres trabajar en nosotros. Y, Padre, te pedimos que tú nos ayudes a ver nuestra condición, a ver que necesitamos cada día ese evangelio que nos ha dado salvación, que tenemos que ver que cada día necesitamos de tu amor y de tu misericordia. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, y te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, el viernes vamos a terminar con el estudio de este salmo para dar la última respuesta a la pregunta que hemos estado haciendo estos días. Que el Señor les bendiga y que tengan un buen día.